El Senado de la República aprobó este 11 de febrero de 2026 una reforma constitucional para reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, modifica el artículo 123 y establece que la reducción será gradual entre 2027 y 2030, beneficiando a aproximadamente 13.5 millones de trabajadores. La reforma mantiene el derecho a un día de descanso por cada 6 trabajados, con salario íntegro, y también incrementa las horas extra de 9 a 12 por semana con su pago correspondiente. Este camino se suma a los avances de la primavera laboral, que incluye la regulación de la subcontratación, democracia sindical, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el aumento de vacaciones de 6 a 12 días y la aplicación de la ley Silla. ¿Esta reforma transformará realmente el modelo laboral actual? Esta es la pregunta que guía el debate de hoy en Entre el Ruido. Bien, pues como ya vimos, la reforma laboral se está abriendo paso en la discusión en nuestros congresos y pues surgen varias preguntas de esta propuesta de iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Y principalmente preguntarnos si es una reforma que avanza hacia el mejoramiento de las condiciones laborales o si todavía tiene muchas deficiencias y hay que seguir trabajando para mejorar estas condiciones. ¿Ustedes qué opinan, Nat? Bueno, yo creo que es maravilloso pasar de 48 a 40 horas en una jornada laboral. Sin embargo, esto se estableció desde la Constitución de 1917, que acaba de cumplir años, por cierto, porque las jornadas iban de las 16 o 12 horas y entonces pues se dice ahora van a ser 8 horas. Pero ahora que esta propuesta dice que ya no son la máxima jornada laboral no son 9 horas sino 12, pues significan un retroceso, ¿no? Sí, sin lugar a duda, creo que pues le están dando a tole con el dedo a la gente, porque al final del día yo creo que lo que se buscaba era reducir la jornada solamente 5 días de trabajo para poder tener 2 días de descanso, que la gente todavía tenga que ir a trabajar 6 días, pues a mí me parece muy cuestionable porque al final del día se van a tener que seguir levantando temprano, van a tener que seguir gastando en transporte público. Las personas que van de Ixtapaluca, de Chalco a la Ciudad de México, o la gente que va del sur del estado a Toluca, lo va a tener que seguir haciendo 6 días de la semana. Entonces, se me hace la verdad una tomada de pelo para la gente esta reforma que se aprobó, porque realmente la idea era darle más días de descanso a las personas y hasta terminaron ampliando las jornadas de horas extra. Sí, claro, o sea, creo que es una noticia que todos podemos ver que resulta agridulce, porque si bien existe una lucha de hace 100 años de decir, pues ya hay que modificar nuestra jornada laboral, y por un lado dice, sí, aprueban las 40 horas, pero justo creo que lo que hace falta y lo que deja a los trabajadores disgustados y creo que a la población en general es la parte de que no se dan esos 2 días de descanso. ¿Por qué? Porque el tiempo que te vas a ahorrar bajando la jornada laboral es lo que te vas a llevar en el transporte público, e inclusive la parte de las horas extra creo que nos presta mucho para debatir, sobre todo porque se me hace pues como darle una bofetada a la clase trabajadora al decirle de las horas extra de la cual tu salario, tus ingresos, tu familia pues se sostiene, ya no vas a tener ese mismo ingreso, porque antes el esquema era el doble hasta 9 horas y el triple hasta las 12 horas. Ahora, todos los que dependían de esa jornada de 12 horas extra y que les conseguían el triple, ahora va a ser al doble. Y nadie te va a trabajar más de 12 horas, eso es inhumano, y nadie va a llegar a ese esquema para el que le paguen el triple. Entonces, por eso digo que es una noticia agridulce, porque realmente las familias mexiquenses que sabemos tardan aproximadamente 3 horas y media en desplazarse a sus trabajos, y que lo que buscaba la iniciativa era darles como ese tiempo de esparcimiento para estar con la familia, hacer ejercicio, cuidar su salud física y mental, no la van a tener. Simplemente va a salir en esta propuesta en un periodicazo, en la nota, y el tema de la salud de los trabajadores
trabajadores va a quedar de lado. Eso es importante lo que mencionas porque sí, en efecto, esta iniciativa, esta legislación no proviene de la buena voluntad ni de los empresarios ni de los legisladores, ¿no? Esto definitivamente es consecuencia de una ardua lucha del movimiento de las y los trabajadores que, bueno, llega a materia legislativa y cabe aclarar que la principal demanda que se ha dado desde hace 2 años, que se estaba en discusión y si estaba la exigencia de las 40 horas, es esta, ¿no? La reducción de la jornada de 48 a 40 horas. Podríamos decir que esa principal y ferviente demanda de las y los trabajadores se está cumpliendo, si bien se va a cumplir de manera gradual y paulatina, porque hay muchos sectores con los cuales negociar, ajustar y pues mantener el piso para que se pueda llevar a cabo, es un avance trascendental, porque hablabas de los anteriores esquemas. Estuvimos viviendo un esquema de los 80 al 2018, un esquema en donde se basaba en cosas que me parecen ofensivas para el pueblo de México. Primero, lo que se ofrecía de parte de México al exterior, porque en eso se basaba la economía mexicana, en el fortalecimiento, o más bien en la importación y la exportación y en la macroeconomía. Lo que vimos fue que se ofrecía o se ofertaba como una de las mágicas bonanzas de nuestro país, la mano de obra barata a empresas transnacionales y extranjeras, ¿no? Eso también propiciaba, además de malas condiciones laborales, pues temas como el outsourcing, ¿no? Temas también como el pacto de los sindicatos en ausencia de los trabajadores con las empresas para poder justo no seguir avanzando hacia el mejoramiento de las condiciones laborales o hacia la reducción, ¿no? Que es lo que vemos ahora. Ahora vemos una economía que se pasa de esa economía a una economía moral, en donde sí se busca crecimiento económico, pero también el bienestar de la gente. Arlene, pero ¿en dónde vemos lo moral? Creo que todos íbamos a preguntar eso. ¿En dónde está lo moral cuando se supone que es tiempo de mujeres y no estamos viendo que el descanso tiene que ser un derecho? Solamente hay un día de descanso y muchas mujeres que tienen la doble jornada, que es la del trabajo remunerado y la jornada del hogar, que sabemos que no se paga, usan su día de descanso para cosas de la casa, para hacer comida, para trapear, lavar, planchar, para preparar la comida de la semana. Entonces, ¿dónde está lo moral en que la gente no descanse? Porque ya mencionaron lo de los tiempos de traslado. ¿Dónde está el pueblo cuando se dijo que hay que separar el poder político del poder económico, que es yo gobierno, mando, tú empresa obedeces, cuando habiendo una mayoría en el Congreso se aprueba esto, que es hasta el 2030 y que no considera la calidad de vida, sobre todo de las mujeres, porque es nuestro tiempo y siempre ha sido nuestro tiempo. Eso que mencionas del sistema de cuidados, pues realmente el gobierno de la Cuarta Transformación ha dado pasos agigantados. Primero, pues ese trabajo que históricamente no había sido remunerado, ahora encuentra un poco el sentido en la pensión Mujeres Bienestar, que incluye a estas mujeres en función de todo el trabajo que no se reconoce, que se hace en la casa del sistema de cuidados, también en la Ciudad de México y demás entidades se está hablando mucho de eso, y que también en la discusión de la reducción de la jornada laboral está muy presente el sistema de cuidados, pero insisto, si bien ya hay un tema de una pensión que reconoce ese trabajo, lo de los tiempos de traslados me parece que es una discusión que tenemos que dejar en el tintero. El tiempo de trabajo también es parte de una jornada laboral, y por otra parte, yo sí le encuentro lo moral al mejorar la condición de los trabajadores en función de, por ejemplo, lo que se hizo con las plataformas digitales. Eran millones de mexicanas y mexicanos que trabajaban en un esquema de supuestos socios, de supuestos partes de una empresa en donde no se manejaban esos esquemas de beneficencia a las personas que se supone eran socios. ¿Qué hace el gobierno de México también en avances en función de lo laboral? Incluirlos al esquema para que tengan seguro, para que tengan acceso a la salud, para que también tengan seguros de vida, porque sabemos que estos trabajos están en una constante exposición. No, y entendemos que es labor del gobierno a lo mejor ahorita tener estas reformas en materia laboral, además de un tema de sentido de justicia social, también para hacer más atractiva la parte formal.
de los empleos en México, porque se sabe que justo bajo ese paradigma que tú decías de que antes al mexicano se le veía como mano de obra barata, empezó a crecer muchísimo la informalidad. Empezaron a ver más atractivos pues sí, en el dinero ilícito que en una empresa constituida formalmente, y ahora esta reforma pues nos deja con la duda de que quién realmente se ve beneficiado, porque hoy un trabajador en el sector informal pues puede tener mejor flexibilidad para el tema de sus horarios, puede tener mayor flexibilidad para descansar, para sus traslados. Hoy prácticamente parece que esta reforma está hecha para los empresarios, no para el pueblo mexicano, no para las familias del día a día. Está hecha para satisfacer y para mantener quietos algunos intereses políticos que se supone con su transformación ya no tendría que estar tomando decisiones en esta mesa. Claro, sobre todo también a mí me parece muy importante que dejaron completamente fuera a las micro, pequeñas y medianas empresas que con una reforma así pues pueden terminar en la informalidad de forma pues, muy rápido, ¿no? Al final del día yo creo que si el tema es obviamente cuidar a los trabajadores, impulsar la reducción de la jornada laboral, pero también se olvidaron por completo de todas estas personas que son parte importantísima de la economía del país, del estado, de los municipios, que son las micro, pequeñas y medianas empresas. Definitivamente o sea, no nos queda duda de que en la campaña dicen una cosa, aseguran hacer algo y ahora que ya es momento de cumplirle a la gente, de ver por el pueblo, pues simplemente no lo hacen. ¿Por qué? Por los intereses políticos y económicos que hay de por Sí, medio. claro, y lo pudimos ver inclusive en las votaciones ahorita de la Cámara de Senadores, o sea, existía una reserva para poner el tema de los 2 días de descanso y justo el bloque del oficialismo fue el que votó en contra. Pero bueno, yo creo que en el siguiente bloque nos va a dar para poder seguir con esta discusión, para poder ahondando el tema que sin duda ha sido importante en los últimos días aquí en nuestro país. Claudia Sheinbaum impulsa un plan integral para fortalecer el cine mexicano con estímulo fiscal del 30% y atracción de producciones internacionales. La Operación Bastión coordina a las fuerzas federales y estatales para identificar, asegurar y desmantelar inmuebles utilizados para resguardo y operaciones de la familia michoacana en 6 municipios del sur, como parte de una estrategia para debilitar su estructura y proteger a las familias mexiquenses. Hasta ahora van 21 inmuebles asegurados. Sin duda muchas notas muy importantes para nuestro estado y para nuestro país. A mí me gustaría retomar la conversación en un sentido político, ¿no? A mí me parece muy interesante cómo durante las campañas del 2024 Morena utilizó todo este tema a favor de los trabajadores, el tema de la reducción a la jornada laboral como un estandarte y ahora pues ya no han cumplido las exigencias que se venían planteando sobre la mesa. Por ejemplo, a mí me encantaría hacer un contraste basado en lo que, por ejemplo, sí les interesó como la reforma al Poder Judicial, que se votó de forma express, que se votó incluso en sedes alternas para poderla sacar, pero ahora que es momento de voltear a ver a la gente, a la clase trabajadora, pues no se ahonda más en la materia, no hay discusión más allá y no le cumplen a la gente ni están viendo las exigencias de las personas. Claro, va de un tema de distinguir agendas, digo, si lo vemos en las cámaras de Morena, ¿qué es lo que propone? El tema de Guardia Nacional, militarización, desestabilizar al INE, Poder Judicial, cooptar el poder en sus esferas políticas. Ahorita lo que vemos con la decepción de esta reforma de las 40 horas, el PRI y el PAN, pues los vemos como una cúpula sin causa. Yo me atrevería a decirlo también al oficialismo, que simplemente es un no rotundo. Y vemos avances, a mí se me hacen importantes y significativos, por ejemplo, propuestas como Ley Silla, como Vacaciones Dignas, que parten de un ala quizás un poco más progresista que yo veo en perfiles políticos como la diputada Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano, que nos habla inclusive de lo que nosotros tenemos que hacer como ciudadanía, de estar pendiente de qué es lo que se vota en las cámaras, qué es lo que se discute y qué es lo que se está proponiendo desde cada uno de estos ejes, que yo siento que se podría hacer mucho más con esta oportunidad de las 40 horas, decíamos al inicio. Era una lucha de más de 100 años. Hoy se tenía la oportunidad de generar un consenso como se generó para Ley Silla y para Vacaciones Dignas y que hoy vemos otra vez estropeado por los intereses empresariales, por los intereses cupulares al servicio de ciertas personas y no del pueblo. Diego, lejos de comerciales a los partidos políticos y más a partidos que después del Tratado de Libre Comercio no hicieron absolutamente nada por subir el salario mínimo, porque ese es un acierto
totalmente de Morena. A mí dijiste una palabra muy interesante, me da un sabor agridulce, porque definitivamente el salario mínimo es un acierto, que fue el presidente AMLO, pero justo esta reforma, más que en un conjunto de primavera laboral, me parece un invierno laboral, porque definitivamente regresar, o sea, a que tu jornada máxima sea de 12 horas, o sea, vas a trabajar 6 días, o sea, se puede trabajar ahora. 6 días, 12 horas, ¿en dónde está tu vida? ¿En dónde está tu familia? Contemplando todos los tipos de familia. ¿Y en dónde está, o sea, en qué vas a gastar tu dinero si te queda un poquito para ahorrar? O sea, ¿en dónde está eso? Bueno, cabe decir que esto del incremento de las horas es algo que puede generar un poco de confusión. Fueron las horas extras las que se amplía las horas, ¿no? Pasan de que puedes hacer 9 horas extras a que puedes hacer 12. Estas horas extras son completamente voluntarias en un acuerdo entre el empleador y el empleado. No es que tú de manera arbitraria vayas a tomar 12 horas porque ya se puede, ¿no? No, pero hay gente que se ve obligada a tomar esas gradual, 12 horas. Pero aún así se incrementa el salario, no son pagadas igual que las horas laborales. No, de hecho es menos. Las horas laborales ordinarias, ¿no? Por así decirlo. Y se ha hablado en una situación de retroceso. Yo creo que la ley Silla, la ley que incluye a los trabajadores de las plataformas, la eliminación del outsourcing, el aumento al salario mínimo, que como bien lo decías, en los periodos anteriores había sido una vergüenza, se aumentaban 3 pesos, siempre se estaba hablando de que podía subir la inflación si se aumentaba más, ya vimos que es una mentira, pero me parece que lejos de estar en una regresión, se está haciendo avances considerables en 7 años, ¿no? ¿Cómo no se va a cumplir lo que se prometió si se hablaron de las 40 horas y las 40 horas hoy están en un proceso legislativo para la aprobación? Pues eso no estaba precisamente incluido, pero si bien es lo que se necesita, hacia lo que se necesita avanzar, ¿no? Como lo de las vacaciones, México sigue siendo el país con menos vacaciones en el mundo, ¿no? Y también, o sea, lo de las 40 horas se cumple por parte del gobierno federal y se hace de una manera paulatina por lo que decían, por el pensar en las pequeñas empresas y las medianas, que si bien ahora no podrían cubrir los insumos que se necesitan para poder garantizar que los empleados tomen sus horas, o más bien se reduzca la jornada laboral, se está haciendo el avance, ¿no? Incluso, si bien la obligatoriedad de esta reforma va a llegar hasta 2030, en todo ese lapso vamos a ir viendo la reducción de la jornada en diferentes sectores en función de cómo se distribuya, porque también no es una reforma para los empresarios y tanto no es así que hubo un montón de resistencias hacia esta reforma y no vinieron precisamente de los partidos. No, pero por ejemplo, el sentido general que tenía esta reforma era dar 2 días de descanso, o sea, que la gente pudiera tener un día dedicado a ellos mismos, un día extra, porque ahora las horas que paulatinamente y gradualmente se les van a ir descontando, y lo veníamos diciendo, es lo mismo que van a invertir en el transporte. Y sí había personas que hoy en día necesitaban trabajar 12 horas, que se tenían que quedar a 12 horas extra, por el tema de que se pagaban al triple. Esa es la gran diferencia. Yo creo que, mencionabas que se consideró a las pymes. Las MIPYMES son casi el 98%, un poquito más, del total de empresas en México. Claro que no se está considerando, porque aparte a las MIPYMES son las que mantienen a estas grandes empresas que tardan hasta 180 días en pagar. Santiago, como bien lo mencionaste, ¿cómo se vuelve a retomar este tema de las pymes? Sí, a mí me parece muy importante, ya que estábamos viendo el tema de las agendas legislativas, creo que es importante que también la gente conozca que desde el debate que se dio en la Cámara de Senadores hubo un planteamiento de distintos grupos parlamentarios. A mí me gustaría, por ejemplo, por decir un ejemplo, la senadora Cristina Ruiz Sandoval sí puso en la tribuna el tema de los 2 días de descanso, también que haya un control y una supervisión de las horas extra, para que justamente los empleadores no abusen de estas. Y, por supuesto, también el tema de los apoyos directos a las MIPYMES, que es súper importante, como acabas de mencionar. Me parece
que es fundamental que la gente esté enterada de que todo esto se planteó en las cámaras, se está planteando, pero el grupo oficialista, el bloque oficialista en la Cámara de Senadores y seguramente en la Cámara de Diputados, va a pasar las cosas sin moverle una sola coma, a pesar de que en el poder político se están planteando distintas opciones para poderle dar a la gente, asegurar el descanso de 2 días, incluso también tomar control sobre el tema de las horas extra, así como también los apoyos. A mí me parece que, bueno, insisto en que no se pueden hablar de partidos, uno, que no hicieron nada durante muchos años, como que ahora sí tienen una intención, y también de partidos que hacen tarifazos, ¿no? Como en Jalisco, y que, bueno, están en un ambiente lleno de violencia. Pero retomando el tema de, por ejemplo, la reducción gradual, o sea, ¿de qué sirven estas 40 horas? Insisto, si la gente va a seguir gastando lo mismo en comida y en transportes y en vida, en horas vida. O sea, ¿de qué sirve por eso yo no entiendo, o sea, por eso aquí es donde yo veo el invierno en este conjunto de buenas reformas laborales. O sea, ¿de qué sirve? Pues de pasar de 48 a 40 horas y que se maneje de esa gradualidad. También se hablaba de esquemas de conciliación entre empleador y empleado, es decir, si son 8 horas menos a la semana, incluiría lo que es una jornada diaria, ¿no? Entonces, ahí se puede redistribuir las horas y los días de descanso, ¿no? Si bien en la reforma no se establecen los 2 días de descanso, sí se ha hablado de que existen y pueden existir esas conciliaciones internas dentro de los empresarios, que justo la ley de trabajo también establece que ese tipo de acuerdos se dan de manera directa entre empleador y empleado, ¿no? Que es lo que también podemos ir viendo paulatinamente en la reducción, ¿no? Hay empresas que al saber que se tienen que acatar a eso en 2030, la van a ir reduciendo pues de manera gradual, ¿no? No es que de verdad hasta 2030 vayamos a ver las bonanzas de esta reforma. Igual insistir, no es lo único que se está haciendo en materia laboral. También las empresas, tanto las medianas, grandes, chicas, están haciendo un esfuerzo y un reajuste con todo este tema del aumento salarial que viene en incremento y que no se mantiene en un tope o en una cuestión de inflación, sino que incluso entre promesas de campaña que ya hemos visto materializadas, también se habla del incremento del aumento al salario. Claro, pero eso pensando siquiera que la relación obrero-patrón es igual. Nosotros sabemos, históricamente lo sabemos porque lo hemos estudiado, que no, que va a haber trabajadores que van a enfrentar una resistencia en esas conciliaciones. ¿Y qué le va a decir la empresa? Eres reemplazable. Si no te gusta cuadrarte al esquema que yo te estoy proponiendo, hay alguien que sí lo va a hacer por la necesidad de trabajo que hay en nuestro país. Claro, porque ese esquema de poco protección hacia los empleados también es algo que se ha incrementado con el Pero es algo que debió de haber quedado. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero es algo que debió de haber quedado en esta reforma. Y que apenas están recuperando pero que no los se derechos hizo. laborales. Oigan, ¿y cuál creen que sea la porosidad en este cambio ¿cuál creen que sea la porosidad en el cambio que se llame de patrón a persona empleadora? ¿Esto de verdad es una cuestión inclusiva o es una cuestión de restarle? De contubernio, Yo creo por que así el lenguaje decirlo. sí puede ayudar a un proceso de cambio de cultura, cambio de visualización, el cómo nos vemos, ¿no? Hay que insistir en que quien genera la riqueza de este país es el trabajo de las y los trabajadores. ¿Y tú qué mencionabas bueno, ¿Y tú qué mencionabas a las MIPYMES? Porque se supone que para controlar todo esto van a tener que comprar un checador. ¿Cuánto les va a costar este checador de las horas trabajadas y también la productividad? Porque quién sabe cómo la van a medir. Somos uno de los países que más trabajan. Lamentablemente ¿Cuánto les va a el tiempo costar a ya las se nos pymes? está acabando, seguramente va a ser muchísimo lo que le va a costar a la clase trabajadora y a las MIPYMES, pero ya esta mesa yo creo que se extendió de más. Muchísimas gracias por acompañarnos y lo estamos esperando en otra edición de Entre el Ruido.